Bien, gracias a Dios por sus vidas. Creo que Dios sigue siendo bueno y todo el tiempo. Bien, cierre sus ojos, pídale al Señor que este tiempo sea para glorificar su nombre, para exaltar su santo nombre. Y dile, Señor, gracias por tu palabra, por tu bendición, por tu presencia en mi vida, Señor. Dile gracias porque tú tienes cuidado de mí, de mi alma, de mi espíritu, Señor. Tú tienes cuidado de mi cuerpo, Padre. Y te doy gracias porque este tiempo, Señor, tú lo haces de gloria y de bendición para cada uno de los que estamos aquí. Trae sanidad a nuestras vidas, Padre. Trae sanidad a nuestros cuerpos. En el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén, Padre. Acompáñame a Isaías. Quiero compartir algo que ha puesto el Señor en mi vida. No sé si por ahí está mi hijo Jonathan. Si pudiera venir, si está ocupado no importa. O si está Pablo también, cualquiera de los dos. Y quiero que me acompañe a Isaías capítulo 52, en el versículo 13. Vamos a estar viendo algo que es importante que nosotros establezcamos en la palabra de Dios nuestra fe. En la palabra de Dios debe de ser establecida nuestra fe. Hay cosas, antes de leerlo, quiero que sepa que en una ocasión, ministrando yo a varios jóvenes, de repente el Señor me ponía a hacerlos dudar un poco. Les ponía a dudar, esa era la palabra. Y lo que quería realmente era que ellos visualizaran que la Biblia tiene toda la razón. Al principio los hacía dudar tanto que me llegaban a decir, entonces lo que hemos visto a lo mejor no es correcto, pero fue algo tan inesperado para algunos jóvenes que se frustraron en cierta manera porque entonces me decían, entonces no es como lo estamos viendo. Claro que mi intención no era confundirlos, sino enseñarles lo que dice la palabra. Y entonces fuimos a una escritura que dice la palabra, donde dice la escritura que cuando dos están de acuerdo, ahí está Dios en un acuerdo. Pero también dice la palabra que cuando hay por boca de dos o más testigos, se confirma toda verdad. Yo no puedo agarrar la acusación de una persona por una sola persona. Por decir, la palabra de Dios dice, contra un anciano no admitas acusación, sino por boca de dos o más testigos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, en boca de dos, o de más testigos se confirma toda verdad. Y yo les comentaba que hay veces que en la palabra se malinterpreta una escritura y cada quien puede darle la interpretación que quiere. Excelente. Gracias. Entonces, yo le digo, a través de esta palabra le decía, ¿qué dice la escritura? Y entonces ya empezaba a leerlo junto conmigo cuando él veía que dos o más autores decían sobre ese asunto. Y entonces ellos decían, ok, ya entendí. Quiere decir que no me puedo basar en una sola escritura por ver toda la verdad en un solo versículo, sino la Biblia es completa. Y la Biblia se confirma por sí misma. Yo no necesito defender la Biblia. La Biblia se defiende sola. Amén. Yo no necesito defenderla. La Biblia se defiende sola. Por eso en Isaías capítulo 52, quiero que leamos Isaías 52, verso 13. Y dice la palabra, léalo junto conmigo. ¿Qué dice la palabra? He aquí que mi siervo, ¿qué? Será prosperado. ¿Qué más dice? Será engrandecido y exaltado y será puesto
muy en alto. ¿De quién me está hablando? De Jesucristo. Isaías 52:13 empieza a hablar ya sobre Jesucristo. Ahorita lo vamos a seguir viendo para que usted vaya viendo. Dice el capítulo 53 y el capítulo 53, verso 11, dice la palabra: verá el fruto. Fíjate bien lo que dice la palabra. El 53:11 dice, léalo conmigo: verá el fruto de la aflicción de su alma. ¿Y qué dice? Quedará satisfecho por su conocimiento, justificará mi siervo justo a muchos. ¿Y qué más dice? Llevará ¿qué? Las iniquidades de ellos. Verso 12. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó, ¿qué dice? ¿Hasta qué? Hasta la muerte. Dice, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado ¿qué? El pecado de muchos, y orado por los transgresores. Si yo veo en este capítulo 52 y 53, me está hablando de Jesucristo, que dice la palabra que derramó su vida hasta la muerte, murió en una cruz, fue contado como con los pecadores, porque estaba al lado de dos ladrones, y habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Me está hablando Isaías de Jesucristo. El punto es que para mí ver estas escrituras, yo lo que quiero que veamos, viene el capítulo 53, ahorita lo vamos a ver un poquito más, pero lo que quiero hacer un poquito más de énfasis es cómo Isaías fue escrito 700 años antes de que Cristo viniera. Imagínense, ahorita estamos en el año 2000, imagínense que estuviéramos leyendo algo del año 1300. En aquel entonces, solamente para que vea más o menos cuándo fue escrito Isaías, el profeta Isaías, en Israel ya había, todo el pueblo de Israel había sido dividido en Israel del norte e Israel del sur. Fíjese lo que hacían según todo lo que está escribiendo el profeta. Adoraban a otros dioses. Se había convertido en un pueblo idólatra. Los ricos oprimían a los pobres. Según lo leemos, todo lo que viene en Isaías, ahí se veía donde los ricos oprimían a los pobres. Las mujeres descuidaban sus familias por busca de placeres. Los sacerdotes y profetas eran entregados al vino y a los placeres. También explica muy bien Isaías cómo se había violado el pacto que viene en Deuteronomio 30. También Isaías ya estaba enfrentando la cautividad que iban a tener en Babilonia. Ojo, por el año de Isaías fue fundada la ciudad de Roma. Imagínense, el pueblo de Israel tiene mucha historia más antigua que Roma. También por aquellos años se daba inicio a los Juegos Olímpicos en Grecia. Y la cuestión aquí es que Isaías no solamente profetiza la primera venida de Jesucristo, sino también la segunda venida. Quiere decir que así como él estuvo diciendo que iba a venir, iba a morir, iba a llevar el pecado de muchos, iba a resucitar, iba a bendecirnos en gran manera, también me está hablando ¿de qué? De la segunda venida. Quiero que vaya conmigo a Isaías 53, verso 1. Isaías capítulo 53, versículo 1. Dice la escritura, léalo conmigo: ¿quién ha creído en nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado, qué dice? El brazo de Jehová. Aquí me está hablando de quién. Si yo pongo a pensar en este aspecto, hay cosas que nosotros vemos que se cumplen 700 años después, pero que estaba viviendo el pueblo un tiempo muy difícil. Y aquí dice la escritura: ¿quién ha creído a nuestro anuncio?
¿de quién me está hablando si está hablando en el Nuevo Testamento de alguien que va a suceder, que va a pasar? Juan el Bautista. Dice la Escritura que Juan el Bautista predicaba y muchos no creían en él. Muchos se burlaban de él. Otros creían y eran bautizados y se arrepentían. Pero ¿cómo es que Isaías empieza a hablar con respecto a esto? Fíjese bien lo que dice el versículo 6 de Isaías 53. Dice la palabra: todos nosotros, ¿qué? Nos descarriamos como ovejas. ¿Qué más dice? Cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová, ok, fíjese bien, hasta allí, fíjese bien lo primero. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino. ¿A qué les suena esto? Romanos 3:23, dice la Escritura: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Como él me habla Isaías y se confirma en otro lado. Mas Jehová, el mismo versículo 53 dice: mas Jehová cargó en él, ¿qué dice? El pecado de todos nosotros. Isaías 53, 700 años antes de que Jesús viniera. Y aquí dice la palabra, Juan 3:16. Escúchelo conmigo o dígalo junto conmigo, ya se lo sabe de memoria. Porque de tal manera, ¿qué? Para que todo aquel que en él cree. ¿Qué necesito para la vida eterna? ¿En quién? Nada más. No necesito otra cosa. Y aquí dice la palabra: Jehová cargó ¿en quién? En Jesucristo. ¿Qué? El pecado de todos nosotros, dice la palabra. Son cosas que a mí lo único que quiero que veamos es que la Biblia, cuando habla de tiempos, me habla de dos palabras. Una es kairos, por eso así está escrito, y la otra es cronos. Crono es cronológicamente hablando. Los 700 años que pasan son los 700 años que suceden, que muchas veces no nos damos cuenta. ¿Por qué se tardan tanto? Imagínese que a usted le dan una palabra y le dicen que algo el Señor le va a hacer en su vida, en la vida de su hijo. Usted está esperando que ya suceda, sin embargo no ha sucedido, pero usted cree que va a suceder. ¿Cuánto tiempo va a pasar? No lo sabemos, pero ¿qué va a pasar? Va a suceder. Sin embargo, el crono sigue pasando, el crono sigue pasando, el crono sigue caminando, el crono sigue. Pero llega un momento, y eso es lo que vamos a descubrir, cuando llega el kairos de Dios. ¿Qué sucedió en el kairos de Dios? ¿Cómo puedo saber el kairos de Dios? El kairos de Dios, lo que se traduce en el original, se traduce como el tiempo de Dios. Se traduce como el tiempo del reino de los cielos. Y quiero que vea una cosa. Vamos a leer Gálatas capítulo 4, versículo 4. Ahorita le voy a dar las definiciones de kairos y de cronos, pero fíjese bien lo que dice Gálatas capítulo 4, verso 4. Si lo tiene, léalo conmigo. ¿Lo tiene? Ahí dice la palabra. Pero cuando vino, ¿qué dice? Otra vez, ¿cuando vino qué? ¿Cómo es que dice la palabra que vino el cumplimiento del tiempo? No está hablando del tiempo en cronos, está hablando del tiempo kairos. Cuando Dios estableció, cuando Dios dijo aquí. A veces nosotros no lo comprendemos, a veces nosotros podemos hacer muchas cuentas, pero Jesús mismo dice que el día en que Él venga, dice, nadie sabe ni la hora ni el día. Pero dice que va a venir, va a venir. Por eso aquí dice la palabra, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Gálatas capítulo 4, verso 4. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo
la ley. ¿Me está hablando de quién? De Cristo Jesús. ¿Cuándo nació? Porque dice nacido de mujer y nacido bajo. Quiere decir que Jesús fue hecho hombre y vivió como nosotros. Verso 5. Para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Esto es impactante, ver cómo Dios envía a su Hijo y en 3 años, aproximadamente 3 años, Él forma 12 discípulos. 12 discípulos dispuestos a ser apóstoles. 12 discípulos dispuestos a dar su vida por Jesús. En 3 años. A veces yo pienso y digo, ay Señor, ¿cuánto tiempo me falta para estar bien contigo? ¿Cuántos tenemos luchas en nuestros pensamientos? El que cayó otorga, así es que para mí todos dijeron amén. Porque todos tenemos luchas en nuestros pensamientos. Nuestra mente es traicionera. Porque en muchas ocasiones nosotros pudiéramos pensar que estamos muy bien, pudiéramos estar muy correctos delante de Dios, pero la palabra de Dios dice que sin santidad nadie verá al Señor. Y allí es donde para mí es pensar realmente si estoy poniendo mi mente y mis pensamientos en Cristo y en Dios. A veces son tan lejos nuestros pensamientos. A veces nos acusamos a nosotros mismos. A veces escuchamos que otro nos está acusando. A veces pensamos que aquel está hablando mal de mí, aquel está diciendo algo de mí. A veces pensamos que las cosas, y empieza nuestra mente a tener una lucha tan fuerte y tan desesperante que dices tú, wow. Sin embargo, Dios ni cuenta se da. Es como pensar yo con mi hijo, a lo mejor cuando estaba pequeñito, a lo mejor imagínate que tu hija está pequeñito y de repente hace algo y está triste, aunque tú ya lo perdonaste, él permanece triste. Aunque está de una manera consternado porque tú lo disciplinaste y ya lo perdonaste, cumplió su castigo y sigue triste. ¿Qué pensarías de tu hijo? ¿Qué le dirías? Qué bueno que sigues así, para que sigas meditando. ¿Verdad que no? O sea, tú ya le dirías, ya pasó, aliviánate, salte a jugar. Y él se queda allí pegado. Yo creo que Dios no estaría contento con nosotros si nosotros mantuviéramos en nuestro corazón el mismo pensamiento cuando Él dice, ya te perdoné. Créeme que he estado viniendo temprano en las madrugadas aquí a orar los domingos y me he puesto a orar por cada una de las sillas y le digo, Señor, bendice a cada uno, dale una palabra, muéstrale lo que tú quieres dar. Y me pongo así a tocar cada silla. Digo, Señor, toca el corazón de tu hijo, de tu hija. No sé quién se va a sentar aquí, pero toca su corazón. Y estoy hablando y estoy declarando que Dios te va a hablar. Y eso créeme que en la mañana el Señor me decía algo. A lo mejor no continúo completamente con lo que dice, pero con lo que Dios me daba ayer, pero déjame te digo algo. Realmente Dios en la mañana me hablaba sobre el arca del pacto. ¿Quién es el arca del pacto? Jesucristo. Para mí en el Nuevo Testamento el arca del pacto está aquí. ¿Hecho? Y cuando el arca del pacto ya está aquí, entonces yo puedo entender que Jesucristo es para mí el todo. Como ahorita decía, si no es Cristo, no hay nada. Con Cristo nos dio todo. Y me ponía el Señor la escritura en, no sé si es 1 o 2 de Samuel capítulo 5, donde el arca del pacto es tomada, robada por los filisteos.
Llega un día, ese día ellos están contentos, los filisteos le ganaron al pueblo de Israel, tenía muchos pleitos el pueblo de Israel, problemas de idolatría, muchas de las cosas que también leímos ahorita en Isaías. Y dice la escritura que el arca del pacto fue puesta en su templo de los filisteos enfrente del dios que ellos adoraban, era el dios Dagón. Y algo que hace, dice la escritura, que el dios Dagón, ellos la pusieron enfrente de su templo, frente al dios Dagón, y al día siguiente que van a ver adorar a su dios, se topan con que el dios Dagón estaba caído frente al arca del pacto. Ellos la levantan, los sacerdotes del dios Dagón la levantan, la vuelven a acomodar. ¿Quién sabe qué pasaría? Pasa otra vez el día y al día siguiente la estatua del dios Dagón se vuelve a caer, pero en esta segunda ocasión su cabeza y sus manos se habían cortado, se habían separado. Dice, de tal manera que la estatua del dios Dagón nomás quedó el tronco. A partir de allí, el pueblo de los filisteos empezaron a tener problemas de úlceras, problemas de herpes, úlceras, hemorroides. Eso sí suena. Empezaron a tener muchos problemas, tumores, empezaron a tener problemas de tumores. Y entonces los filisteos dijeron, ¿sabes qué? Va para afuera, esto no nos está quedando bien. El Dios de Israel está enojado con nosotros y la regresa. Y quiero que sepas algo más, que también dice la escritura que en una ocasión el pueblo de Israel estaba adorando al dios Baal. Y en esa ocasión Elías, dice la palabra, que puso dos lugares, dos altares, llamó a todos los profetas de Baal y les dijo, ¿hasta cuándo van a estar claudicando entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, sigan a Dios, pero si Baal es Dios, sigan a Baal. Lo que Elías les está diciendo, ¿por qué estás en dos pensamientos? ¿Hasta cuándo tu mente estará dividida? ¿Estamos aquí? Estamos hablando de los pensamientos. Y en esa ocasión Elías le dice a los profetas de Baal que construyan un altar, que pongan un buey, que pongan leña, pero que no prendan fuego, y que clamen a Baal, y que si Baal era Dios, iba a caer fuego del cielo, iba a consumir esa ofrenda. Eran 400 profetas, en algunas escrituras dice 450, porque eran 400 de Baal y 50 de Acera, eran dioses que ellos adoraban. Y ellos estaban allí, gritándole, Baal, respóndenos, respóndenos. Y el pueblo los veía y nunca cayó fuego del cielo. Llega Elías y les dice, es mi turno. Yo me imagino a un Elías, no sé cómo era físicamente. No sé si era alto, fornido, flaco, chaparro, pero lo que sí creo es que era guapo. Así como algunos de los que están aquí sentados. Amén. Yo pensé que iban a oír más aménes. Dice la palabra que Elías ora a Dios y en ese momento él primero prepara el altar, pone la leña, pone la ofrenda y pide agua, y es derramada agua sobre ese altar. 12 cántaros de agua. Imagínense, la escasez en la que había era agua, y él alcanzó a juntar 12 cántaros de agua y mojó todo el altar con el sacrificio. Dice la palabra que él oró a Dios y en ese momento cae fuego, consume la ofrenda, la leña, las piedras, el agua, lo que estaba allí, y ese fuego subió. Y entonces el pueblo dijo, Jehová es el Dios. Y entonces el pueblo creyó que ahora ya no había dos pensamientos. Ahora solamente había un pensamiento. Jehová era Dios. Y entonces en ese momento
Elías agarra a todos los profetas de Baal y les corta la cabeza. Los degüella a todos. La cosa es que Baal era un dios de la esposa del rey en aquel entonces. El rey estaba presente, el rey vio todo lo que estaba pasando, y cuando se entera de que todos los profetas, Elías les cortó la cabeza, el rey va y le platica, no es chismoso el rey, nomás le dijo a su esposa lo que había sucedido. Y entonces la esposa, como era una hechicera y ella adoraba a Baal, esa esposa, Jezabel, le manda un mensajero a Elías y le dice: mañana a estas horas, dice, yo te voy a hacer lo mismo que tú le hiciste a mis profetas. ¿Cuál es el problema aquí? Que hay veces que nosotros podemos ver las grandezas de Dios en nuestras vidas. Alguien lo mencionó aquí. ¿Tú has visto grandezas de Dios en tu vida? Yo creo que todos hemos visto grandezas de Dios en nuestra vida. Hemos visto muchas cosas. Pero hay veces que con una sola amenaza, tú y yo a veces nos da el bajón. Así le pasó a Elías. Y lo que Elías dice la palabra, es que cuando escuchó lo que Jezabel le había dicho, él huyó. ¿Él qué hizo? Oye, imagínate, Dios está contigo. Dios te demostró que cayó fuego del cielo y que Él es Dios. El pueblo se convirtió. El pueblo dijo: wow, Jehová es Dios. Y yo estoy bien contento por eso. Pero viene una amenaza a mi vida de Elías. ¿Y qué hizo? Huyó. Eso le pasa a muchos cristianos. Porque Elías era lleno del Espíritu Santo. Elías tenía el Espíritu Santo. Pero cuando él huye, fíjate lo que dice la Escritura. Él huyó para salvar su vida. Y eso es lo que pasa con muchos cristianos. Siempre estamos pensando en nuestra vida. Te lo vuelvo a decir, voltea para acá. Siempre estamos, ¿qué? Pensando. ¿En qué? En mi vida, en salvar mi vida. ¿Cuál es el segundo mandamiento que dice la Escritura que debemos de hacer en el Nuevo Testamento? ¿Qué dice la palabra? ¿Alguien recuerda? ¿Cómo dice? ¿Otra vez? Amarás a tu prójimo, ¿cómo a qué? Como a ti mismo. Pásale aquí. Dios, no me trajiste a Rubén hoy, ni modo. Entonces dice la palabra que Él es mi prójimo y yo lo debo de amar como a mí mismo. Pero si yo me quiero morir, pues entonces lo voy a matar. Porque así me amo, porque yo me quiero morir. ¿Por qué digo esto? Porque Elías, fíjate bien lo que pensó Elías. Una vez que huyó para salvar su vida, le pidió a Dios: quítame la vida. En muchas ocasiones nuestro pensamiento hacia Dios, por las cosas que nosotros vivimos, nuestro pensamiento no es un pensamiento de Dios, es un pensamiento de mí mismo, de mi vida. Y entonces yo estoy pidiéndole a Dios: quítame la vida. En este caso Elías le estaba diciendo: Dios, quítame la vida, ¿para qué vivir más? Y si yo veo esta palabra en nuestro tiempo, dice la palabra que debo amar a mi prójimo como yo me amo. Y si yo me quiero morir, la acción en mi vida siempre va a ser que el otro tampoco viva. Esa es una de las cosas que nosotros tenemos que cuidar. Porque dice: ama al prójimo como a ti mismo. ¿Cómo te amas? ¿Qué tanto te amas a ti mismo? Y cuando tú y yo entendemos esa palabra, entonces quiere decir que yo no voy a hacer en él algo que no quisiera que me hicieran a mí. Si yo quiero
cumplir la palabra, entonces yo le voy a dar a él lo que me gustaría que me dieran a mí. Ojo, estamos hablando de dos pensamientos. O lo trato bien o lo trato mal. Fíjate bien lo que dice Salmos 32:2. Salmo 32:2. Dice la Escritura: bienaventurado el hombre a quien Jehová, ¿qué dice? No culpa de iniquidad. ¿Y en cuyo qué? Ok. Interesante. Aquí la palabra de Dios me está diciendo, el hombre puede estar lleno de iniquidad. No me lo borre, por favor. Dice la palabra, el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad. Quiere decir que en mi vida Jesucristo llevó todos mis. Yo soy limpio. Y ahí dice la palabra, y en cuyo espíritu no hay qué. Entonces muchas veces en nuestro corazón podemos caer en eso. Yo puedo engañar a la gente, pero ¿sabes una cosa? A Dios no lo puedo engañar. A Dios nadie lo podemos engañar. Quiero que veas algo que el Señor me mostraba. Génesis capítulo 21. Vamos a leer, Génesis capítulo 21. Y vamos a leer el versículo 17. Génesis 21, 17. ¿Qué dice la palabra? Y el ángel de Dios llamó a Agar, ¿desde dónde? Y le dijo, ¿qué tienes, Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está. Muchos sabemos esta historia, es la historia de Agar, la sierva de Sara, que Abraham tuvo un hijo con la sierva de Sara, y ese hijo se llamaba Ismael. Finalmente, cuando Dios le da el hijo a Sara, Isaac, lo echan fuera. A él, a Isaac, a Ismael y a Agar los echan fuera. Pero fíjate lo que dice la Escritura otra vez, léelo conmigo. Oyó Dios la voz y el ángel de Dios llamó a Agar. ¿Desde dónde? Ok. Dios habla desde el cielo. No dice la Escritura que le mandó un profeta. No dice la palabra que le mandó un pastor. No dice la palabra que le mandó a alguien ahí que iba pasando por ahí un varón y le dijo, oye, esto está pasando. No, Dios oye ¿desde dónde? ¿Desde dónde oye Dios? Capítulo 22, ahí mismo, Génesis 22, verso 11. ¿Qué dice la palabra? Génesis 22, verso 11. Ahorita esperamos, yo lo tenía escrito aquí, pero Génesis capítulo 22, verso 11, ahí está. Entonces, el ángel de Jehová le dio voces, ¿desde dónde? Y dijo, Abraham, Abraham, y él respondió, oh, interesante. En este caso está Abraham solo con su hijo Isaac. Dios le pidió que lo pusiera en un sacrificio. ¿Qué quería ver Dios? ¿Sacrificar a su hijo? No, lo que quería ver era si Abraham había sido obediente. Y llega hasta el altar, lo amarra, el hijo le pregunta y le dice, papá, está la leña, está el fuego, está el altar, ¿y dónde está el sacrificio? Y Abraham le dice, Dios proveerá, y lo pone en el altar. Y ya cuando lo iba a sacrificar, desde el cielo, ¿desde dónde? Se oyó una voz que le dijo, Abraham, detén. ¿Qué le dijo? Él respondió, heme aquí. ¿Qué le dijo Dios? Detén, detente, no retrocede, dice la palabra. No mates a tu hijo. ¿Estamos aquí? Bien, un versículo más, verso 15.
Ahí mismo, el 22:15, si me lo pone el verso 15. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham, otra vez, ¿cómo dice? Por segunda vez desde el cielo. Interesante. Entonces, ¿qué debemos de comprender nosotros? Vamos a ir aterrizando esto. Salmo 145, versículo 13. Salmo 145, verso 13. Léalo conmigo. Salmo capítulo 145, verso 13. ¿Lo tiene? Dice, tu reino y tu señorío en todas. Voy a pedirle al teclado que pase. Dice, léalo otra vez conmigo. Tu reino y tu señorío. ¿De qué me está hablando la palabra aquí entonces? Dice la Escritura que el que vino desde un principio a preparar el camino del Señor era Juan el Bautista. ¿Cuál era su predicación? Arrepentíos y creed, porque el reino de los cielos se ha acercado. Jesús también lo predicó. Arrepentíos y creed, porque el reino de los cielos, ¿qué? Ok, déjeme le digo una cosa. Jesús no vino a restaurar la ley. Jesús vino a proclamar el reino de los cielos. Dígale al que está a su lado, Él no vino a restaurar la ley. Él vino a proclamar el reino de los cielos. ¿Qué es el reino de los cielos? El reino de Dios. Él habla desde los cielos. ¿Alguna vez usted se ha sentido en esos dos pensamientos? Uno, el que no está de acuerdo a la voluntad de Dios. Uno, el que está de acuerdo a la voluntad de Dios. Cuando usted se siente en ese momento y está solo, no se preocupe. Dios habla desde los cielos. Cristo está en su corazón. Y el que lo va a hacer oír es su Espíritu Santo. Él es el que le va a decir las cosas que a Dios no le gusta que esté pensando. Elías murió en ese momento cuando la hechicera le dijo, te voy a cortar la cabeza. En ese momento, Elías solito se ahorcó. No fue literalmente, pero él huyó. ¿Por qué? Porque pensó, hay alguien que me quiere hacer daño. Si usted y yo estamos a veces en dos pensamientos, y la Biblia dice, bienaventurado el varón cuya iniquidad ha sido perdonada y en cuyo corazón no hay engaño. Algo que mi corazón debe de pensar siempre es que Dios a mí nunca me va a engañar. El hombre falla, pero Dios no. Dios siempre lo está escuchando. Y si Él dijo que te iba a bendecir, te va a bendecir. No estás viendo el tiempo del cumplimiento de Dios. Estás viendo el cronos. Estás viendo que pasan los días y la bendición no viene. Estás viendo que las cosas suceden todo lo contrario a lo que tú te imaginabas. Pero sigues caminando y sigue habiendo un cronos. Pero de repente llega un tiempo. ¿Cuál tiempo? El tiempo de Dios. Y empieza a suceder todo. Y hasta te crees en las nubes y te crees que estás soñando porque todo se está cumpliendo. Y dices, wow.
Y empiezas a sentir algo diferente. Dios me ha bendecido mucho, Dios me ha entregado tantas cosas. Estás tan feliz en el Señor que de repente cae fuego del cielo y tú estás bien contento. Pero el enemigo no se queda allí. Él te quiere cortar la cabeza. Pero ¿sabes quién le corta la cabeza a quién? Dios le corta la cabeza a cualquier diosesillo. Dios es el que le corta la cabeza y las manos para que no pueda hacer nada. Porque delante de la presencia de Dios, Él corta todo aquello que en tu vida hay una voz. Esa voz Dios le corta la cabeza para que nunca más tenga sustento esa voz. Nosotros a veces en ese pensamiento tenemos nuestro sustento. ¿Por qué? Ah, sí, él dijo, no, hizo esto, oh sí, no, me engañó, hizo lo otro. Y entonces, ¿de qué me estoy alimentando? De ese pensamiento, de ese Dios, de ese que ahí está, nada más molestando y molestando y molestando, y me está picando y me está diciendo, y yo estoy pensando y ese pensamiento no me deja y no me deja y no me deja. Y entonces digo yo, bueno, Señor, ¿existes o no existes? Y Dios me dice, sí, sí existo. ¿Quieres saber? Ahí va fuego del cielo, cae. Tú y yo tenemos un Dios poderoso y grande, que hace trizas al enemigo. Pero hay cosas que a veces nos han ido cercando en nuestra forma de pensar. Si los tiempos de Dios se van a cumplir, y se van a cumplir, la Biblia dice, fíjate bien lo que dice la palabra, Mateo capítulo 10, verso 17. Jesús, lo que leímos ahorita, Jesús vino a proclamar el reino de los cielos. Antes de continuar, ¿sabes que Noé vivió el tiempo Kairos de Dios? ¿Sabías que Moisés vivió el tiempo Kairos de Dios? Noé, nadie le creía, pero él estuvo trabajando aproximadamente 100 años. Construyó el arca. ¿Tú crees que la construyó en poquito tiempo? No. Está en un chorro. Y todos se burlaban de él. Y todos le hacían burla. Y todos mal veían, que va a llover, este iluso, ¿cómo que va a llover? Pues ese iluso estaba viviendo el Kairos de Dios. Moisés va a sacar al pueblo de Egipto. Y todos, Moisés nos va a sacar de aquí. El faraón, te va a sacar de aquí, Dios. No, hombre, sí. Por eso hay faraón en Egipto. Pues también lo puso hasta el fondo del mar. Porque Dios es poderoso. Moisés vivió el Kairos de Dios. Jesús vivió el Kairos de Dios. Jesús estuvo en el Kairos de Dios. ¿Cuándo? En el tiempo perfecto. ¿Cuándo? Cuando creó, formó 12 hombres en el poder de su Espíritu Santo. Mateo 7, Mateo capítulo 10, versículo 7. Léalo conmigo. ¿Qué dice? Y yendo, predicad diciendo, ¿qué dice? El reino de los cielos se ha acercado. ¿Qué más dice? Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibisteis, dad de gracia. Fíjate bien lo que está diciendo la palabra. El reino de los cielos, ¿qué? Se ha acercado. Mateo capítulo 24. Estamos por terminar. Mateo capítulo 24,
versículo 14. Dice la palabra: y será predicado este evangelio del reino, ¿en dónde? En todo el mundo. ¿Para qué? Testimonio a todas las naciones. Y entonces, ¿qué dice? Vendrá el fin. Habemos muchos ilusos en pensar: ¿cómo, Señor? ¿Cómo va a suceder esto? Por ahí alguien me decía: a la verdad, quería decir un versículo que viene en la Biblia. Dice: a la verdad, la mies es mucha. Dice: pero los obreros son pocos. Así dice la Escritura. Pero esa versión de ese pastor que yo escuché decía: a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros son flojos, decía. Y bueno, yo no estoy de acuerdo con él, porque yo veo el Cairo de Dios. El que dice que son flojos es porque ve el Cronos. Pero el que dice que no lo ve es porque está viendo el reino de Dios, el Kairos de Dios. Imagínate qué le dirían a Noé cuando lo veían construir el arca. Ya llevan 50 años construyendo y ya lleva 90 años, mira, ya casi la termina así y no ha llovido. Pero llegó el Kairos de Dios. Y a veces yo leo esta escritura, dice: será predicado el reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Y entonces, ¿qué dice? Vendrá el fin. Ok, déjame te platico algo. La palabra de Dios dice en Isaías 53. Vamos a leer Isaías capítulo 53. Estamos por terminar, no te preocupes. Isaías capítulo 53, dice la escritura: vamos a leer capítulo, nomás déjame, lo busco. Capítulo 52. Vamos a leer el versículo 13 que ahorita leímos. Vamos a leer 13, 14 y 15. Isaías 52, 13. Dice la escritura: he aquí mi siervo será prosperado. ¿Será qué? Engrandecido. ¿Y qué más? ¿Y qué más dice? ¿Y será qué? Puesto muy en alto. Está hablando de Jesucristo. Verso 14: como se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. ¿De qué me habla aquí? De cuando muere en la cruz. Versículo 15: así asombrará él a muchas naciones. Los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. ¿Cuándo? Cuando venga Jesús la segunda vez. Van a decir: oh, nos ganó este. Escribió cosas Isaías tan grandes en la vida de Jesucristo que ahora usted y yo no nos imaginamos las cosas que están por suceder. Usted y yo ni siquiera nos damos cuenta. Hay un pastor, se llama David Serar. Él fue un pastor de jóvenes cuando yo estaba chavillo también, porque también estuve chavillo. Y él era el pastor de jóvenes, David Serar.
Y cuando partió nuestro pastor Isidro con el Señor, él ya se había regresado a los Estados Unidos. Y por esas fechas él regresó a Saltillo y lo alcanzamos a ver mi esposa y yo. Y nos dijo, le pregunté, ¿dónde estás ahora? Muy amigo mío, pues yo ya estaba casado, teníamos hijos. Le digo, ¿dónde estás ahora? Y me dice, voy para Sudáfrica, ahora de misionero. Vamos. Me dijo, vamos, hay mucho trabajo allá. Bueno, Dios no nos había hablado. Dios tenía una tierra especial para nosotros. Por eso nos trajo a Tijuana. Entonces, pues yo creo que puedo ver que las cosas en Sudáfrica se están poniendo muy feas, las cosas, sobre todo con los cristianos. Está en una persecución tremenda. Gracias a Dios porque estamos aquí, amén. Podemos adorar a Dios. Allá no se pueden juntar. Allá están sufriendo una persecución. ¿A quién se le hizo que el mes de noviembre se le pasó muy pronto? A ver, ahora sí que levante la mano. ¿A quién se le hizo que el mes de noviembre se le... Sí, baje su mano. A mí también. Dije, ya se me acabó. Ya vamos a diciembre. Pero noviembre en particular se me pasó así de volada. Bien, ahora déjeme leer la última escritura. Mateo capítulo 24, verso 22. Mateo 24. Antes de leerlo, ¿usted cree que para Dios haya imposibles? ¿Seguro? ¿Para Dios no hay imposibles? ¿Le puede sanar? ¿Le puede sanar? Ya le rescató, ¿verdad que sí? Ya le limpió sus pecados, ¿verdad que sí? Ok, entonces, antes de leer este versículo, quiero que haga una cosa. Cierre tantito sus ojos y dígale, Señor, sé el Señor de mis pensamientos. Sé el Señor de mis emociones. Sé el Señor de mi voluntad. Sé el Señor de todas mis acciones. Pero sobre todo, Señor, sé el Señor de mis pensamientos. Dime qué debo de pensar y qué no debo de pensar. Yo te creo a ti, Señor, que tú eres omnipotente y que tú le cortas la cabeza a todo aquel Dios que ha querido venir y poner en mi cabeza pensamientos que no son tuyos. Tú eres mi Señor, aún de mis pensamientos. En el nombre de Jesús. Ahora sí, vamos a leer Mateo 24, capítulo 22. Con esto terminamos. Mateo 24 me habla precisamente de los últimos tiempos. Y dice la Escritura, verso 22, ¿lo tiene? Vamos a leer desde el versículo 20. Verso 20, dice la palabra: orad pues, que vuestra huida ni en el día de reposo. Eso está hablando de los judíos allí mismo, en esta ciudad. Dice la palabra, porque habrá entonces, verso 21, está hablando en todo el mundo. Habrá entonces, ¿qué? Gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la. Imagínense, si de por sí el diluvio fue algo que fue grande, dice que no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Verso 22, este versículo yo le pido un favor, imprímalo, solamente este versículo, en una hoja de máquina así grande y péguelo en su refrigerador. ¿Dónde lo va a poner? En el refrigerador. Dice la Escritura,
Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Oh, qué bendición. Cuando más oí la persecución que había en Sudáfrica fue en noviembre. Y créame que hasta nosotros se nos pasaron rápido, porque Dios a ellos los estaba acortando los días por lo que estaban sufriendo. Imagínense qué no hará con nosotros en el fin de los tiempos, si es que todavía estamos aquí. Nadie sabe el día ni la hora, pero independientemente del día o el momento que usted esté viviendo, usted debe de saber una cosa: si aquellos días no fuesen, ¿qué? Estamos hablando del Cronos y estamos hablando del Kairos. ¿Cuántas horas tiene el día? Eso ni que hay duda, ¿verdad? ¿Cómo los va a cortar el Señor? ¿Los va a dejar en 20 horas? No. Pero la Biblia dice en Eclesiastés capítulo 3, verso 11: todo lo hizo hermoso en su tiempo. Dios va a hacer todo hermoso. ¿Qué podemos ver nosotros cuando hay cosas en nuestra vida que no están pasando? ¿Qué podemos ver nosotros cuando hay cosas en nuestra vida que no están sucediendo? Lo único que yo veo es que tengo un Dios grande y que muy pronto usted y yo, quiéralo o no lo quiera, usted va a estar hablando de Jesucristo allá afuera, porque la Biblia dice que será proclamado el evangelio en todo el mundo. ¿Quién quiere ir a Sudáfrica? Ahorita le hablamos a David Serara y le digo: y te mando más. Pero no necesitamos ir a Sudáfrica para proclamar el reino de los cielos, ¿verdad que no? Aquí hay muchos lugares. ¿Sabe que estamos preparando despensas en este próximo año, a principios de la cuesta de enero? Porque a quienes les cuesta es a los que ahorita gastan mucho, ¿verdad? No, no es cierto. La cuesta de enero para muchos es una cuesta. Y el punto es que el corazón de esta iglesia es bendecir a aquellos que no tienen. No solamente a los que tienen, sino a los que no tienen. Oramos por los que tienen y que Dios les bendiga más. Pero la Biblia dice: es más bienaventurado dar que recibir. Próximo domingo usted puede traer y decirle: quiero esto. Para nosotros lo estamos distribuyendo con gente que necesita. Y nuestro deseo es que mucha gente tenga. Si usted va a su súper y compra 1 kilo de arroz, pues compre 2 y póngame uno aquí. No a mí, sino a la gente que vamos a bendecir. ¿Le cree? Yo creo en el Kairos de Dios. Creo que vienen tiempos donde Él va a cumplir lo que Él dijo que iba a cumplir. Y no nos va a tocar a nosotros, porque dice: si así fuera, me pone el último versículo, dice: si así fuera, nadie quedaría vivo. Es Mateo 24, 22. Si así fuera, dice la palabra, si aquellos días no fuesen acortados, ¿qué dice? Nadie sería salvo. Mas voltea con el que está a tu lado y dile: tú eres un escogido de Dios y por ti será cortado el día. Ni lo vas a sentir el día. Amén.
Si creías que ese día se te iba a hacer muy largo, mira, se va a hacer bien rápido, porque el Señor viene por nosotros. Así es que tenemos un Dios poderoso que hace descender fuego del cielo cuando nuestro corazón le cree a Él. Cuando nuestro corazón no tiene dos pensamientos. Cuando mi pensamiento está en lo que Él me dice y no en lo que el mundo me dice. El mundo engaña. El mundo miente. Mi pensamiento no debe estar en el mundo. Dios ya le quitó, le cortó, ya no tiene sustento. Ahora mi cabeza está recostada en Cristo, que es la roca. Mi mente, mis sueños, mis pensamientos están en Dios y solamente en Dios. ¿Lo creemos? Póngase de pie. Cierre sus ojos un momento. Y si ha habido cosas en las que en su vida, dice la palabra, sin santidad nadie verá al Señor. Repítalo conmigo: sin santidad nadie verá al Señor. Pero yo no puedo hacer nada para ser santo, solamente obedecer. Y si yo obedezco su palabra, si yo le creo a Él, Él purificará mi corazón, Él lavará mi vida, Él quitará de mi vida todo engaño, toda iniquidad, dice su palabra. Yo no viviré conforme al mundo, no me sustentaré de él. No será mi sustento, mi respiración, mi alimento, mi oído, mi gusto, mi olfato. No será de este mundo, no será mi sustento este mundo, sino mi sustento viene de Dios, porque Dios le cortó la cabeza a este mundo. Al que antes era mi sustento, dile no más. Dile: ahora, Señor, tú me libras de todo pensamiento. Tú me enseñas, Padre, a depender día con día de ti, y yo a ti te creo. Dile: gracias, Señor Jesús.